9 de la mañana, 5 minutos, y empezamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. ¿Cuál es la realidad del sistema educativo? ¿Cómo ha impactado la pandemia justamente en la educación? ¿Cómo se aplicará las evaluaciones a nivel nacional? Todo esto lo vamos a conversar con el presidente del INED, Javier Lacida. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un año, sin lugar a dudas, lleno de desafíos, ¿no? Cambios en la conformación de la dirección del INED, la pandemia de por medio. ¿Cuáles son los principales desafíos que ya tienen que hacerle frente desde el INED? El principal desafío es responder a los efectos de la emergencia sanitaria a nivel del sistema educativo. Y desde el punto de vista del INED, colaborar con evaluación e información que ayude a que el sistema educativo responda lo mejor posible a una situación que le va a generar daño, que ya le está generando daño, que le viene generando daño y que todas las perspectivas indican le va a seguir generando daño probablemente en el 2021. El tema es cuánto y quiénes son los más damnificados, ¿no? Bueno, ¿a cuánto queremos? Y hay mucho interés en el sistema educativo y ahí sentimos que hay un aporte nuestro del instituto para poder identificar con precisión dónde están las mayores necesidades, dónde están las mayores dificultades para diseñar las respuestas más efectivas y más precisas. En quienes a esta altura hay una hipótesis muy fuerte, y hay alguna evidencia parcial en Uruguay y en el mundo, que claramente esto genera problemas en los sectores de menores ingresos. Aumenta, en el caso uruguayo, un problema grave del Uruguay, que es la inequidad en los aprendizajes. Uruguay es uno de los países más inequitativos en la distribución de aprendizajes y es uno de los países más inequitativos también en la continuidad educativa. A sexto año de bachillerato, a terminar la secundaria, llegan la mayoría de los sectores de ingresos más altos y la absoluta minoría de los sectores de ingresos más bajos. Y eso también, o sea, la emergencia sanitaria genera problemas de aprendizaje y problemas de vínculo educativo, de asistencia educativa. Uruguay está respondiendo muy bien a la emergencia desde el punto de vista de la política de salud y también de la política educativa. Y de otras, pero de la que estamos hablando es de la educativa. Pero eso no quita de que hay y va a seguir habiendo problemas. ¿Esa brecha que se viene hablando desde hace tiempo se va a profundizar entonces? Sí. De desigualdad entre los más vulnerables, digamos. Es muy ingrato decirlo, pero me parece muy difícil que lo que estaba en la agenda en el cambio de gobierno, que como una prioridad, que era achicar esa brecha, se pueda sostener y revertir la brecha. De alguna manera hay que jugar al empate y eso ya sería un enorme logro. Con una perspectiva y con una visión más ambiciosa, porque esto probablemente sea un problema que en algún momento por lo menos se reduzca y se vuelva manejable y no tenga los efectos devastadores que tiene hoy. Y la visión ahí es poder superar la brecha. Pero es bueno reconocer, porque es bueno también concentrar los esfuerzos en esos sectores de menores ingresos. Usted en otro medio dijo que se gasta más en las escuelas de los que tienen más y se gasta menos en los centros educativos de los que tienen menos. Sí, eso es así, lo estudió el INED, hay estudios del INED y hay otros estudios, hay investigaciones académicas que muestran que Uruguay tiene una asignación del gasto educativo, lo que se dice regresiva, que le da más a los que tienen más y le da menos a los que tienen menos. Yo no sé, es un tema técnico, pero doy un solo dato. Los docentes, y estoy hablando de la educación pública y privada en su conjunto, los docentes de grado más alto, que son los que ganan más y el principal costo educativo es el salario docente, están en los centros educativos de sectores de ingresos más altos. Esto desde hace años. Y es parte del desafío de la equidad. ¿Cómo se hace para revertir eso? En algún momento se tomaron algunas medidas para revertirlo, pero no, los efectos
primero las medidas no fueron sostenidas y los efectos no alcanzaron a tener los resultados esperados. Dale. No, perdón. No, le quería preguntar que ¿se puede hacer una evaluación limpia con un año tan distorsionado como este del aprendizaje de los alumnos? Más allá de las inequidades que estábamos, o que preguntaba Lore, por ejemplo, que pueden tener el sistema. Es decir, la distorsión que ha tenido este año, ¿puede arrojar evaluaciones que sean rigurosas? Claro, exacto, y que sirvan como insumo en definitiva. O ponderarlas con el aristas de este año con el aristas del año pasado, por ejemplo. Bueno, son dos preguntas distintas. Sí. La primera pregunta, ¿se pueden hacer evaluaciones rigurosas, precisas? La respuesta es sí. Es más costoso, les puedo asegurar por el trabajo cotidiano en el instituto, que es mucho más trabajoso, mucho más complicado. Por la dispersión que ha tenido, digamos... Por las condiciones de implementación. También hay un problema vinculado a eso con la incertidumbre. Dependemos de los datos, porque yo hoy digo que sí, pero cuando dentro de una semana estemos aplicando las pruebas, dependemos de que las escuelas estén funcionando aún en esta situación de emergencia. O sea que son varios factores que hacen a la cuestión. Otro tema es la comparabilidad, ¿no? Que es otra pregunta. O sea, evaluación sí, y es muy necesaria. Yo diría, si siempre es necesaria la evaluación educativa independiente, como la que hace el instituto, más necesaria es en este contexto, porque más información se necesita para tomar mejores decisiones. La comparabilidad es otro tema, es un tema más del análisis, y es un tema de post-pandemia, yo diría. Es una discusión técnica y académica, y probablemente después tenga una expresión política que se va a tener que dar. Todas las series estadísticas en Uruguay y en el mundo van a tener una nota en marzo del 2020 que diga COVID. Paréntesis COVID. Claro, mire, acá pasó algo raro, como cuando uno mira series estadísticas de países en guerra. Sí, ¿acá qué pasó? Bueno, cuando se miran las estadísticas del 2020 de educación y de otros múltiples indicadores en Uruguay y en el mundo, va a aparecer una cosa rara que es el COVID. Y eso va a complicar toda la comparación. Ahora, el único objetivo es uno importante, pero yo no diría que es el único de la evaluación, es la comparación. El objetivo más importante de la evaluación es dar insumos para la mejora, dar insumos para la toma de decisiones. Entonces, también la comparación es importante en términos de rendición de cuentas, es muy relevante. Capaz que en Uruguay nos hemos focalizado hasta ahora mucho en esa dimensión y no hemos aprovechado todo lo posible la dimensión de insumo para la mejora. ¿Se van a incluir nuevos ítems en esa evaluación? Es decir, por ejemplo, se me ocurre ahora pensando, quizá algunos alumnos no tengan las competencias necesarias en X materia clásica, como por ejemplo matemáticas o lengua, pero adquirieron nuevas habilidades en el manejo de tecnología de la información o bueno, en el modo de pensamiento informático. ¿Se van a evaluar esos aspectos que quizá no se tengan en cuenta? Ahí también hay un tema de equilibrio porque la comparación no es solamente un tema de los resultados, sino que también es un tema de las herramientas. Las herramientas tienen potencia en tanto tienen una aplicación continuada y uno puede compararlas, no para ver si actuamos mejor o no, sino si la herramienta funciona. Pero las dimensiones de la evaluación se están enriqueciendo. Hay dimensiones muy afectadas por la pandemia que son las socioemocionales, que es la capacidad de los estudiantes afectivas de responder y de estudiar en contextos más exigentes, más duros. Todo eso es un tema que en el mundo y en Uruguay también viene ganando terreno en la evaluación. Hay que hacerlo con mucha prudencia, porque cuando uno modifica herramientas que ya se vienen utilizando y se vienen utilizando bien y tienen un reconocimiento y una legitimidad técnica nacional e internacional muy amplia, hay que tener cuidado. O sea, no se puede toquetear y decir, bueno, ahora vamos a ver qué vamos a evaluar.
Siempre está en revisión, siempre se mejora, pero con prudencia. Javier, ¿qué podemos esperar, dada esta situación que por lo que estamos viendo, lo único que tiene de seguro es que es muy cambiante, no nos va a dejar por unos cuantos meses? Estoy refiriéndome obviamente al hecho de que el foco está puesto en una posible vacuna que todavía está muy lejos de ser aprobada y de que se inicien las campañas de vacunación necesarias, etcétera, etcétera. Es decir que sensatamente hay que pensar en un periodo de tiempo importante que nos va a abarcar gran parte también del 2021, si es que no se sigue Más. incluso después del 2021. Esto plantea que ese paréntesis que usted ponía allí, ¿no? Es decir, que todos quienes vayan a poner el foco sobre, hey, ¿qué pasó acá? COVID-19, va a ser un paréntesis muy prolongado. ¿Cuál es o cuáles son los desafíos más grandes que se tienen a nivel educativo con las situaciones que estamos teniendo? Con una pandemia, imaginémosla como la tiene Uruguay, controlada, que permite la presencialidad, que permite que nuestros hijos estén concurriendo a los diferentes centros de estudio, con un brote aquí, con un brote allá, pero que no interrumpe el proceso de enseñanza. Igualmente sabemos que hay muchas cosas que no se están pudiendo hacer y que no se pudieron hacer. ¿Cuál es lo más importante que tenemos por delante que cuidar, que no perder o que tal vez poner el ojo porque va a ser el principal problema que tengamos para el 2021 y 2022? Yo señalo, y creo que en eso coincido con los objetivos que está planteando el Consejo Directivo Central, el CODICEN. Uno es el vínculo educativo, que los estudiantes mantengan vínculo. Un objetivo muy importante, y ahí el CEIBAL ha cumplido un papel decisivo en el asunto, es repensar las modalidades e ir a modalidades, lo que se llama híbridas, en parte presenciales y en parte a distancia, sí. Con distintas herramientas, con distintas tecnologías, con distintos dispositivos. Y ese creo que es el primero, el más importante, y ese es muy importante capaz en la educación media, porque la educación media viene teniendo en Uruguay unas tasas de abandono de los estudiantes de vinculación altísimas. Altísimas. En términos comparativos. Uno presenta los datos de Uruguay y la gente no puede creer que Uruguay, con todos los otros indicadores que tiene, claro, tenga en continuidad educativa o en desvinculación educativa tan malos resultados. Ese yo diría en la media. En la primaria es aprendizaje. Es aprendizaje. Ahí hay un desafío, por ejemplo, grande, que yo sé que está en la agenda de prioridades del CODICEN, que es especialmente complicada en esta modalidad el cumplir los objetivos de primer y segundo año de escuela, la lectoescritura, sin estar todos los días en vínculo con el maestro. Entonces, me parece que en primaria está ahí y me consta, porque estamos en conversaciones cotidianas, que ahí están puestos los focos de prioridad. Vamos a agradecerle mucho a Javier Lacida, nuevo presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.